Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un video nuevo de Apex Legends Mobile. Para mí el mejor juego que hemos tenido completamente dispositivos móviles con su Battle Royale. Sí, porque para mí el mejor juego Battle Royale que hemos tenido ha sido Apex Legends Mobile. Y sí, ya sé que vas a estar llorando y vas a estar diciendo: ay, Destro, pero es que ese juego seguramente sale muy mal utilizado, por eso lo terminaron cerrando, que no sé cuánto. A ver, vamos a dejar algo muy claro. Apex Legends Mobile lo cerraron porque actualmente lo tenía Electronic Arts y creo que fue la peor decisión que tuvieron. Actualmente el juego era bueno. Por cierto, los videos que van a estar viendo son de cuando probamos la beta, o sea, hace mucho tiempo. O sea, estamos hablando de la beta. O sea, estos videos son míos cuando jugué la beta del Apex Legends Mobile, cuando se lanzó oficialmente esa beta y yo les traje toda la información. Y sí, por si me vas a decir, Destro, no apoyaste el Apex Legends Mobile, pues hay una infinidad de videos, hay una infinidad de directos que hicimos completamente del Apex Legends Mobile, que creo que fue mucho contenido, muy apoyado. Incluso logramos llegar al rango máximo muchas veces, ya sea en tercera persona o en primera persona. A ver, primer error que vamos a comentar de esto es que para mí yo quiero que ya vuelva el Apex Legends Mobile. Se espera y se dice de que este año tengamos ya las primeras fases de prueba y vamos a hablar de esto detalladamente. Apex Legends está pasando por un mal momento de PC. Hay muy pocos jugadores. O sea, tampoco es que hay tan pocos jugadores, pero ha perdido muchos jugadores. Según en Steam, hay pocos jugadores completamente en Apex Legends. Y pues, me imagino que PC en consola la cosa anda ahí, pues normalita. Obviamente, entre los Battle Royale top 3, el número 1 estaría obviamente Fortnite, el número 2 estaría Warzone y el número 3 estaría Apex Legends en términos de jugadores, no en términos de quién le guste más, sino estoy hablando de jugadores, quiénes son los que juegan más este estilo de juegos al día de hoy. Apex Legends, si bien ha sido uno de los mejores Battle Royale, que incluso puso cagado a Fortnite en su día. No sé si ustedes lo recuerdan, pero por la temporada 8 del capítulo 1, Fortnite regaló el pase de batalla. Y esto fue por la lanzada del Apex. Incluso Fortnite implementó cosas que Apex tenía y las implementó para su juego, porque Apex lo hacía muy bien y era una innovación. Incluso Fortnite lo copió, lo pegó y lo hizo a su manera. Sí, porque hay algunas cosas que Apex ya las tenía desde antes, pero vino pues Fortnite y dijo: ok, esto está muy bueno, implementémoslo también para el Fortnite. Como por ejemplo revivir a tus compañeros. Eso era una gran implementación en ese entonces, porque recuerden que veníamos de PUBG, que si te eliminaban no podías revivir. En Fortnite si te eliminaban tampoco podías revivir. Tenías incluso el sistema de pingueo, que eso fue muy innovador completamente para Apex Legends en general, y otras cosas más. Ahora, si hemos hablado completamente de Apex Legends es porque vamos a hablar a detalle de esto. Apex Legends Mobile, en teoría, se está desarrollando nuevamente, de que sea como progreso cruzado entre lo que es consolas, PC y móviles. Básicamente como lo que tenemos en Delta Force, que lo hemos visto, como lo que tenemos en Warzone, con Warzone Mobile, pero en realidad es que aquí no van a haber eventos exclusivos, sino todo lo que esté dentro de PC y consolas también estaría para móviles, o puede que incluso pueda que traigan cosas nuevas. Según por lo que terminaron cerrando este juego, no fue por ingresos, porque créeme, este juego no tenía malos ingresos, pero según Electronic Arts había que finiquitarlo. De todas formas, yo siento que siempre fue la peor decisión. Estamos de acuerdo de que muchos nos quedamos sin nuestras skins, con todo lo que le invertimos, con todo lo que pudimos disfrutar. Solo quedan pues los videos guardados. Es lo único que me queda de esa época dorada. O sea, lo único bueno que puedo decir es que yo al menos tengo todos los videos guardados de esa época bonita jugando el Apex, loco, y que mucha gente lo quería. Eso sí, no faltaban los haters, loco, de este juego. O sea, ¿saben por qué había mucha gente hater mamadora? Porque querían defender a muerte a Mobile. Yo nunca le dije a este juego que era un Mobile Killer, porque hay que estar mal de la cabeza para decir Mobile Killer. Porque esto era un Battle Royale. Y nada que ver con Mobile, porque con Mobile básicamente es más multijugador que Battle Royale. Y y puta, los jugadores del Battle Royale de COD Mobile no me van a decir mamás, no, lo siento, pero el Battle Royale de COD Mobile no está a la altura del Battle Royale ni del Apex Legends Mobile, nunca lo va a estar, ni tampoco está al nivel tal cual de un Warzone Mobile. O sea, no, nada que ver, o sea, para nada. Lo único que tiene con Mobile es que está muy bien optimizado, pero el meta sigue siendo el mismo. Creo que si no estoy mal, el meta sigue siendo igual en lo que es actualmente con Mobile, con el rol escopeta. Es lo único que saben hacer actualmente con Mobile. En Battle Royale creo que sí igual. Lo que más me encantaba era Alcatraz en con Mobile, pero es lo único que me gusta, porque ya sea Blackout o el mapa de Isolated, pues no sé. El nuevo mapa dicen que está muy bueno. Lo he probado poco, pero dicen que está muy bueno. Así que no está mal el mapa de Cry y lo que es actualmente el mapa de Alcatraz. Podrían decir que son los mejores mapas de lo que es actualmente pues con Mobile. Pero Apex Legends Mobile está a otro nivel de altura. Y lo digo porque los que desarrollaron el Apex Legends Mobile es otro estudio de Tencent Games, Lightspeed Studios, que tienen una versión de China que se llama High Energy Hero, que es la misma basada que el Apex Legends Mobile, solo que con monas chinas. O sea, hasta las armas son iguales. ¿Qué se esperaba que lanzara global? ¿Por qué no se ha lanzado global ese juego? Tengo la teoría
de que esto no se ha lanzado, porque supuestamente se esperaba para el año pasado, para el año 2024, finales, mediados. No se ha lanzado porque Apex Legends Mobile se va a lanzar oficialmente. Y es un juego que se está esperando. O sea, de que vuelva este juego a dispositivos móviles. Yo te voy a decir algo. Si hay un relanzamiento de este juego y de puro milagro o casualidad, volvemos a tener las mismas cuentas. Porque eso en teoría está en tu cuenta. Está vinculado a tu cuenta de Electronic Arts. Lo que es el progreso de lo que nosotros jugamos completamente en lo que fue pues esas betas considerables. Bueno, ese lanzamiento. Ya te digo que sería un juegazo. Y discúlpame que te lo diga así, pero no va a haber ningún Battle Royale estilo Apex que llegue a la altura del original. Imagínate, tenemos Warzone Mobile, que para mí es un Battle Royale y modo de resurgimiento de los mejores y más pulidos que hemos tenido en términos de mecánicas. Pero, ¿qué es lo que más jodido? Está muy mal optimizado. Y te voy a ser sincero, qué triste que mucha gente de Call of Duty le tiró hate a este juego. ¿Por qué puta? O sea, en serio, hay gente de Activision que estaba completamente ligado a Activision tirándole mierda a este juego por su juego. Yo recuerdo perfectamente, ahí están los tweets, porque ni los eliminaron. Porque si algún día vuelve a PC Mobile, ahí va a estar esa gente tirándole mierda. Y yo, ¿por qué puta le tiras mierda a un juego que está bueno que esté vivo? O sea, esa gente, ¿qué onda con la cabeza? Y ahora hay gente que defiende, puta perro. Fuimos muy duros con Apex Legends Mobile. Fuimos demasiado duros con Apex Legends Mobile. En serio, hay gente que como que se pone a recapacitar y dice, puta, es que no sabíamos lo que teníamos hasta que lo perdimos. Loco, no sé si se recuerdan, la última actualización de Apex Legends Mobile, el juego iba joya, joya, hermosa, un Real Engine puro. Detalladamente estaban logrando lo imposible, que el juego fuera bien en muchos dispositivos. ¿Y qué pasó? Sencillo, papá. Lo terminaron cerrando. En este mes de enero, hace 2 años, dan el cese. Bueno, hace 2 años. Sí, hace 2 años fue. En enero, hace 2 años, dan el comunicado de que va a cesar Apex Legends Mobile en mayo. Ni llegando al aniversario. Apex Legends Mobile no llegó al aniversario. Y fue triste ver cómo este juego a mucha gente sí le llenaba muchas expectativas, lo disfrutaba, pero otra gente solo criticaba por criticar. Tuvimos mapas, incluso Apex Legends Mobile sacó mapas mucho antes que lo que hizo o que lo que logró con Mobile. Con Mobile no te sacó un mapa nuevo en 4 o 3 años. Apex Legends Mobile te sacó 3 mapas icónicos en su primer año. Fin del Mundo, Cañón de los Reyes y Olimpo. 3 mapas, los 3 buenísimos. Ningún mapa me parecía pobre. Su problema, tema de bots, tema de servidores y la optimización. Lo más difícil de ahí era la optimización, lo lograron. Lo otro era los bots, y no era porque no había gente jugando, había mucha gente jugando. Lo que pasa es que nunca le dieron soporte a los servidores al final, y si no le das soporte a los servidores para que mucha gente entre, pues al final no vale la pena. Eso se ha notado en los nuevos juegos de Tencent, que actualmente tratan de que no haya muchos bots. O sea, que no haya muchos bots, porque la gente está cansada de los bots. Yo te lo digo así, he visto comentarios de gente que está muy agotada mentalmente en COD Mobile, que pese a que COD Mobile tiene mínimo 3 millones de jugadores al día, hay bots. O en PUBG Mobile, que también hay más de 3, 4 millones, y no por nada, porque PUBG Mobile es el juego que más ganancias lleva Tencent y el que le sigue es COD Mobile. Y hay bots, pero al día de hoy la gente está muy agotada de los bots, solo quieren gente real y quiere rushear. Y este juego tenía una de las mejores movilidades que teníamos actualmente. Cancel Slide, teníamos Bunny Hop, entre otras cosas más. Eso sí, la gente era una llorona. La gente era muy llorona y decían, el juego es muy difícil, no lo puedes jugar. Sí, porque estamos en una época en que si el juego no es fácil para aprender las mecánicas base, la gente se pone a llorar y criticar el juego por cómo es su jugabilidad, cuando sabemos de que la jugabilidad del día de hoy depende de si tenés manos. Críticas, que hay que decirlas, pero es verdad. Yo no aprendí a jugar Apex a la buena, no, aprendí a la mala. Llegué a Depredador a la mala, loco. O sea, había gente muy buena, mejor que uno, pero no andaba llorando, puta, loco, lleva mierda. Puta madre, qué juego más basura, ¿cómo me vas a hacer eso? Estamos acostumbrados a estar en un punto estático, y lo digo por gente que piensa de que COD Mobile el día de hoy es un juego que tiene un movimiento muy bueno. No, la verdad es que no. COD Mobile se siente lentísimo ya el día de hoy, porque pues es un juego de la época dorada de Call of Duty, que por eso es buenísimo, porque trae lo mejor de la época dorada. Pero el movimiento del día de hoy, o tenés que sentirlo estilo Apex, o incluso hasta Fortnite con los sprints que ha metido, o el estilo Apex. Es lo que yo digo.
En fin, son cosas de la vida. Fuimos muy duros con Apex Legends Mobile, pero esperemos de algún día volverlo a ver. Son cosas de la vida. Nos vemos en el siguiente video del canal. Hasta la próxima.